Buenas tardes a todos y todas. Les hago este resumen de la clase vía Zoom de esta semana que organiza la escuela. Les hago este resumen con la intención de que puedan, para las personas que asistieron a la sesión de esta semana, puedan retroalimentarse para poder hacer la actividad. También hago este resumen para aquellas personas que no pudieron asistir por diferentes razones o circunstancias. Pues bueno, hago este resumen. Les comentaba a los compañeros que la idea de la clase vía Zoom o la clase de esta semana es imaginarnos como si estuviéramos en una galería fotográfica. Imaginarnos que asistimos presencialmente a un museo, por ejemplo, el Franz Mayer, ¿no? Asistir a una exposición que yo la he titulado y que preparé para ustedes como Filosofía, Fotografía y Realidad. La intención de esta galería fotográfica es que ustedes agudicen la mirada, que pongan en práctica un poquito la abstracción, que pongan en práctica un poco el ojo crítico, la mirada crítica, la hermenéutica y un poco mirar más allá de lo que la realidad nos muestra, mirar un poquito más allá de lo que se nos ha impuesto como regla fundamental o como dogma o como normas cotidianas que vienen desde la familia, vienen desde la escuela, vienen desde la iglesia. La intención de esto es precisamente poner en práctica, hacer un ejercicio de juicio crítico para ponerlo en práctica en nuestras vidas y en lo que cotidianamente hacemos y en la realidad en sí. Yo les voy a presentar a tres fotógrafos, uno de ellos es Lewis Hine, el otro es Hugo Urgayen, posteriormente hablaremos de Enrique Metínides y por último hablaremos de Lee Jeffrey. Sin más preámbulos, empezaré. Esta semana, la idea de esta semana o la idea de la sesión que tuvimos esta semana es que prácticamente ustedes, a partir de las fotografías que voy a ir mostrándoles, la idea era que ustedes narraran o expresaran lo que veían en cada una de estas imágenes. La idea era mostrarles una serie de imágenes de cada uno de estos fotógrafos y que ustedes pudieran describir lo que veían, narrar lo que veían, narrar lo que observaban, describir lo que observaban en cada una de estas fotografías. Posteriormente les comentaba que una vez narrando los contextos, narrando, describiendo lo que se observaba en cada una de estas fotografías, ustedes pudieran hacer ya un poco de abstracción, es decir, poder describir más allá de lo que se observaba. También les explicaba que Lewis Hine es un fotógrafo del siglo XX. Uno de sus trabajos más emblemáticos o más significativos es la fotografía de niños en el campo laboral. Y efectivamente muchos de ustedes, la mayoría, si no es que todos, sus comentarios pues fueron muy buenos porque narraban una situación. Primero decían que eran niños, segundo comentaban que vivían en situaciones de pobreza, terceros que tenían una mirada muy particular, peculiar, y cuarto que vivían en un mundo laboral. Eh, la intención también del ejercicio era expresar no solamente lo que observaban, sino también expresar lo que sentían. La mayoría de ustedes expresó que llegó momentos que sentían un poco de indignación, un poco de tristeza, porque no concebían que los niños
pudieran estar laborando y no estuvieran en las escuelas o con sus familias. Fueron partes de las emociones que expresaron muchos de ustedes: tristeza, un poco de coraje o de enojo, ¿no? También mostraron que veían niños en el mundo laboral a tan temprana edad, y efectivamente, ¿no? Como les estaba diciendo, Lewis Hine retrató a niños en el mundo laboral, en el mundo laboral, pequeños. También yo les comentaba que tendríamos que recordar que no hacía muchos años atrás había existido una guerra, y que el mundo después de una guerra pues necesita reconstruirse, y en el proceso de reconstrucción pues necesita bienes materiales, ¿no? También hay que recordar que la amenaza de guerra latente te lleva a la también a la fabricación no solamente de bienes materiales para la satisfacción humana, sino también la producción y la fabricación de armamento militar por siempre esa condición humana del siempre estar sospechando que viene una guerra y que, bueno, hay que combatir, ¿no? Es evidente que el mundo, en el mundo mercantil, en el mundo del consumo, la satisfacción y la necesidad humana pues lleva a construir fenómenos un tanto terribles. Por ejemplo, la explotación laboral de la mano infantil. Otro elemento que veíamos de estas fotografías es que son niños que son niños es evidente que tienen rostro infantil, pero, si lo vemos más ampliamente, se han vuelto en adultos prematuros. Es decir, son niños que sus expresiones, sus facciones ya no son un tanto de niños, sino que ya son propiamente unos adultos prematuros. Sus expresiones son madurez. Hace un momento les mostraba la imagen de unos niños fumando, ¿no? Y su rostro pues es más que evidente que son rostros que no les ha quedado más que madurar a temprana edad. Por ahí una compañera comentaba que eran niños que por rebeldía fumaban, y yo diría que no, más bien son niños que su condición económica, su condición de vida, su condición laboral los han llevado a madurar tristemente a temprana edad. Por otro lado, también comentaba que estos niños a menudo en estas condiciones laborales pues ganaban muy poco, trabajaban mucho, eh, y además trabajaban en condiciones terribles. Muchos de ellos terminaban sin brazos, sin piernas, o simple y sencillamente salían de las fábricas muertos porque la máquina los tragaba. Ya Charles Chaplin, en su película de tiempos modernos, nos habla de ello. Nos comenta de cómo las fábricas terminaban por tragándose al trabajador. Posteriormente vimos a un fotógrafo que se llama Ugur Gayen. Es un fotógrafo turco que me imagino que le ha tocado ver diferentes situaciones complicadas con relación a la guerra, y más o menos su mirada, sus fotografías parten de esa mirada, ¿no? de esa preocupación por ese mundo bélico, por ese mundo bipolar. Él a su exposición la ha llamado universos paralelos, haciendo alusión a la física cuántica sobre la teoría de las cuerdas, o que estamos conviviendo en un mundo y un universo paralelo. Y efectivamente en este mundo es así. Mientras unos viven en condiciones, sus condiciones de vida son estrafalarias, son opulentas, no hay por qué preocuparse, y por otro lado hay gente que día a día muere de enfermedad, muere de problemas de alimentación o diferentes circunstancias. Algunas personas en este mundo viven en una burbuja muy bonita de comodidad, y por otro lado viven la guerra. Él ha construido una técnica que se llama el fotomontaje, ¿no?
pero esta cuestión del fotomontaje es muy recurrente, o es un fotomontaje o una propuesta de fotografía muy particular, muy creativa, porque utilizando algo que pareciera ser muy sencillo, te vibra, ¿no? Te hace vibrar, te hace indignarte, te hace ponerte sensible y un poco volver a mirar la realidad o volver a mirar la calle desde otra mirada. Y efectivamente muchos de ustedes, muchos de los compañeros y sus participaciones pues fueron muy asertivas, pues, ya que ellos comentaban que eh, prácticamente no es algo que esté alejado de la realidad, que esté alejado de lo que observamos cotidianamente. Son fotografías que muestran esa realidad, ¿no? Y que no es necesario irnos a Afganistán, que no es necesario irnos a Irak para ver la guerra, o no es necesario irnos a Estados Unidos o a países de primer mundo para ver la opulencia, sino que nosotros mismos acá afuera lo podemos ver, o podemos hacer esa comparación entre estas fotografías y lo que vivimos o lo que se vive allá afuera. Por un lado vemos a personas cruzar la calle con carros sumamente costosos, sumamente bonitos, y por otro lado hay gente que no tiene para satisfacer las necesidades más básicas. Y la propuesta de Hugo Urgayen es precisamente voltear a ver esas realidades, voltear a ver esa realidad de una manera más sensible, y poder mirar al otro de una manera más empática, de una manera más sensible, ¿no? Eh, eh, Esa es la propuesta de Hugo Urgayen, esa propuesta donde nos muestra dos realidades en un mundo particular, en este mundo donde vivimos todos, pero pueden ser realidades tan disparatadas o tan extremistas. Por un lado, una niña que tal vez la disfrazan de una superhéroe porque al rato va a tener una fiesta de cumpleaños, y con todas, satisfaciendo todas sus necesidades, ¿no? Y por otro lado tenemos una niña de esa misma edad, de esa misma estatura, con las mismas particularidades físicas, anatómicas, pero con condiciones sociales muy diferentes. La otra niña sobreviviente de una guerra, de bombardeos por gobiernos insensibles, por empresarios insensibles, por la construcción de armamentos para la obtención de un beneficio político, religioso, económico, etcétera. Y al final de cuentas, quienes terminan sufriendo esa guerra, pues son estos pequeños, o la población civil, ¿no? Por otro lado, igual, ¿no? Estas imágenes muy reflexivas de un niño durmiendo placenteramente en una cama, casi una cama que se antoja para poder dormir, y por otro lado, un mismo niño de esa misma edad, ahora negro, ahora de piel oscura, desahuciado, a punto de morir de hambre, y el sopilote esperando a que muera, ¿no? Posteriormente también tenemos esta imagen muy simbólica en las sociedades actuales del encierro en sí mismo, de tener contacto con la madre tierra, con la naturaleza y el sol y los chakras y no sé cuántas cosas más, conviviendo con la naturaleza y siendo feliz con mi perro al lado. Pero por otro lado, en otro lado del mundo, los bombardeos constantes por guerras injustas, por intereses mezquinos, eh, de personas mezquinas, ¿no? Y que hacen sufrir específicamente a una población entera, ¿no? Igual, ¿no? La reflexión sobre algunas personas eh, en una pasarela donde hay gente que está más preocupada porque zapatos, cuánto, cuáles son los zapatos que voy a comprar y cuánto me va a costar, en un desfile de modas mostrando vestidos carísimos, y por otro lado ese mismo desfile, pero es un desfile por la sobrevivencia, un desfile
ya sea porque la guerra porque la guerra los ha exiliado, la guerra los ha llevado a que tomen decisiones de salirse del país por cuestiones de guerra, etcétera, por quererse salir del país para poder tener una vida mejor. Eso no es, eso no es exclusivo de países como El Salvador o países en África, sino es una condición que vive en la mayor parte de los países pobres. Salirse de su país porque son perseguidos por la guerra, por la violencia o por el hambre. Y lo que hace Ugurgayen es precisamente hacer este tipo de fotomontajes para poder volver más conscientes a la realidad. Este fotógrafo en particular lo vamos a retomar en la actividad número 7 que ustedes van a realizar. Porque me gustaría que pudieran realizar algo parecido, un fotomontaje o un collage, pero esas fotografías o ese collage o ese fotomontaje tiene que tener una idea, como esta idea que plantea Ugurgayen, ¿no? Posteriormente vimos a Enrique Metínides, él es un fotógrafo muy particular también, su particularidad radica en que fue un fotógrafo que desde los 9 años ya publicaba en periódicos como La Prensa, La Alarma, y también digo que es particular porque bueno, él mismo no se considera fotógrafo ni se considera reportero porque él dice, yo nunca estudié para ser fotógrafo. Yo nunca estudié para ser reportero, pero al final se volvió reportero. ¿Y qué fotógrafo y qué reportero? Él es de origen griego, sus padres fueron griegos, vinieron a México de vacaciones cuando me parece que en la época de los 40 vienen a México y estalla la guerra, estalla la guerra en Europa y ya no se pueden regresar a Europa y se quedan a vivir en México. Tienen un hijo, Enrique Metínides, me imagino que tuvieron más, pero bueno, vamos a hablar de Metínides porque es el caso que nos preocupa o que nos interesa. Enrique Metínides tiene una particularidad y la particularidad es que por lo regular fotografía fotografías violentas, fotografías de asesinatos, de choques, todo que tenga que ver con sangre. Él, en sus narraciones, Enrique Metínides comenta que su papá tenía una tienda de cámaras fotográficas y la primera cámara que le regala a Metínides, pues le regala una cámara a los 9 años y empieza su afición por la fotografía. Llegó un jefe de la policía, llegaba a comer en el restaurante del padre y el niño le mostraba las fotografías a este personaje y el personaje interesado le pedía que fuera al día siguiente a la comandancia para ir a tomar fotografías de muertos y de personas que llegaban ahí, ¿no? Entonces Metínides se vuelve fotógrafo a temprana edad, nunca estudió y posteriormente empieza a retratar casos complicados como asesinatos, choques, etcétera. Y bueno, va la explicación del por qué me interesa para esta clase. Metínides, bueno, obviamente no voy a poner las fotografías más amarillistas ni llenas de sangre en esta exposición ni en este resumen, pero voy a hablar de la particularidad de Metínides. Metínides inaugura una técnica que se llama fotoperiodismo narrativo, fotografía narrativa. ¿Qué va a hacer Metínides? Es que no solamente se va a quedar con el morbo de la imagen, sino que Metínides lo que va a hacer es que va a tomar la fotografía, pero también va a hacer una narración. Le va a dar una historia, le va a dar una historia a la fotografía. Por ejemplo, esta fotografía que es muy particular, con los compañeros que tuvimos sesión esta semana, yo les preguntaba qué veían y muy acertadamente los chicos decían, yo veo asombro, yo veo tristeza, miedo, incredulidad, algo sucedió. Por ahí una chica comentaba y decía que ella presupone que lo que ahí sucedió es que la muerte de sus padres.
Y efectivamente, nada más que aquí hay una particularidad, por lo que cuenta Metínides, están viendo cómo el padre mató a la madre y después de matar a la madre se suicidó. Por eso ese rostro de incredulidad, por ese rostro de miedo, por ese rostro de incluso no aceptar. Los chismosos que están atrás, esa era otra particularidad de Metínides. Metínides en sus fotografías también fotografiaba a los chismosos, que él mismo lo llamaba así, a los que iban a ver, los que iban a ver lo que había sucedido, ¿no? Y se daban cita y hacían un argüendero ahí o nada más por el morbo, ¿no? Y entonces Metínides, lo interesante de esta fotografía es que le da una historia, ¿no? Bueno, también tenemos esta fotografía que me parece que es la muchacha que está ahí entre los tubos o los postes, se llama Silvia Legarreta. En la época, me parece que de los 60, fue una periodista muy reconocida, y lo que cuenta Metínides es que esta chica ese día temprano pues, se fue a la estética a hacerse un arreglo de cabello, porque por la tarde iba a hacer una presentación de su último libro que había escrito. Entonces tomó el carro, salió de la estética, tomó el carro, se dirigía a la presentación del libro, cuando en una calle apareció un carro a toda velocidad y sin respetar señales la embistió y la chica salió volando y llegó a parar en estos postes y provocándole la muerte. La particularidad de Metínides es precisamente eso, no solamente se queda con la fotografía, sino que además le va a dar una historia, le va a dar una narración. Este también es un caso muy singular. Este es una señora, yo les preguntaba a los chicos en la sesión que qué veían y decían, veo a una señora con su ataúd. ¿Qué creen que pasó? Murió su hijo y fue a comprar un ataúd. Sí, murió su hijo, pero tenía una problemática, no tenía dinero para comprar el ataúd. Bertolt Brecht, un surrealista europeo, él decía que cuando vino a México, México él decía que México es uno de los países más surrealistas que puede existir en el mundo. Es decir, algo que no está definido, algo que pareciera ser absurdo, que podría no tener sentido, pero sucede. Y en México encontrarse este tipo de imágenes en la Ciudad de México o en alguna otra parte de la ciudad o del país, pues son muy recurrentes. Una mujer que va caminando con su ataúd por la calle, imagínenselo, ¿no? Entonces Metínides explica que esta mujer muere su hijo y al no tener dinero se va a una casa funeraria, se sienta fuera de la casa funeraria o del negocio, empieza a llorar y rezar. La gente poco a poco se va acercando con ella y le pregunta qué sucede y ella empieza a comentar que se le murió su hijo y que no tiene para comprar un ataúd. La gente se solidariza con ella y le empieza a dar dinero a tal grado que logra juntar el dinero y logra comprar el ataúd y es ahí cuando lo compra y se va para su casa. Repito, lo interesante lo interesante de Metínides es que no solamente se queda con la fotografía, sino que además le va a dar una narración a esa fotografía, que es lo mismo, le va a dar una historia a esta gente que tal vez no tiene historia. Por último, hablamos de esta no tiene mucha explicación, solamente es una pareja de novios, faltaba un mes para que se fueran a casar. El chico invita a la chica a Chapultepec, no tiene dinero, tiene solamente 50 pesos en la bolsa, se van a Chapultepec, incluso se van caminando para no gastar. En Chapultepec llegan dos malandros, le piden el dinero, él no quiere sacar el dinero porque es lo único que tienen. Al final terminan acribillándolo, lo terminan apuñalando y la chica ahí llorando. Bueno, lo que quiero comentarles sobre Metínides es que es lo siguiente. Hay un escritor que se llama Eduardo Galeano, que escribe obras muy interesantes. Hay una en específico que es muy emblemática que se llama Las venas abiertas de América Latina, donde narra la condición
de los campesinos y los pobres en América Latina, cómo fueron sometidos en la época de los 70 con la extracción de plata, oro de las minas y cómo fueron sobreexplotados por empresarios o por gobiernos, ¿no? Hay otros libros como el libro de los espejos, el libro de los abrazos, Fútbol a sol y a sombra, Patas arriba, la escuela del mundo al revés. Y bueno, particularmente la propuesta de Eduardo Galeano es darle historia a los que no tienen historia. ¿Y quiénes son los que no tienen historia en este mundo? Los pobres, los nadie. Eh, los, los que en cierto sentido viven día a día, ¿no? En este mundo quienes tienen historia son los que pueden pagarse una historia, los que tienen historia, porque muchas veces se dicen que son famosos o porque hicieron algo, son las modelos, los artistas de telenovela, los actores de películas, los gobiernos, los empresarios, supuestamente los científicos. Y lo que dice Galeano es que se supondría que ellos, si yo les preguntara por qué tienen ellos historia, la mayoría de ustedes diría tienen historia porque hicieron algo, o o porque son televisados, o porque aparecen en Televisa, o en TV Azteca, o en todos estos medios. Hay personas tan comunes, tan sencillas, que no son protagonistas, que no piden salir en los medios, pero día a día están haciendo cosas sumamente más valiosas que lo que hacen estos actores. Día a día hacen cosas que tienen un valor inimaginable para la sociedad y que no son reconocidos y que no son nombrados, o su historia se pierde en los días ¿por qué? Porque no tienen ese poder. ¿Por qué? Porque no vienen de una familia que los logre colocar en este tipo de programas, o simple y sencillamente no tienen los recursos para salir adelante. En México se pierden muchas personas virtuosas. ¿Por qué? Porque por lo regular esos lugares televisivos o esos lugares en el mismo deporte ya están apartados para los hijos de empresarios, para los hijos de diputados o para los hijos de personas que tienen son reconocidas, ¿no? Y estos niños, estos chicos, estas personas que son virtuosas, al final su historia termina, como dijera Galeano, termina siendo la nota de la prensa local, o la nota roja de la prensa local, ¿no? Entonces, lo que hace Metínides, lo que hace Galeano, es precisamente darle historia, un poco de historia a esta gente que terminó sus días de la peor manera. Posteriormente tenemos a Lee Jeffries, es un fotógrafo que a mí me gusta mucho por una particularidad. Lee Jeffries se dedicaba, por lo que más o menos leí, o lo que leí más bien, se dedicaba a fotografiar carreras de ciclismo. Un día que se fue a la meta para poder fotografiar al ganador, de repente levanta la mirada y observa a uno de los personajes que va a fotografiar o que va a ser el elemento central de sus fotografías. Estas son las fotografías de Lee Jeffries, son fotografías bueno, siguiendo con el ejercicio con los compañeros que se conectaron a Zoom, en la clase de Zoom. Yo les preguntaba qué veían y acertadamente decían, pues nosotros vemos a personas mayores, personas adultas en condición de calle, sucias, tal vez olvidadas, abandonadas por la familia, etcétera, ¿no? Algunos compañeros planteaban incluso la idea de mucha experiencia, ¿no? Que las arrugas que muestran que las arrugas que muestran en sus rostros son arrugas que pueden describir y en cierto sentido sentir la vida que han llevado. Y más allá de categorizarlos, porque esa es una condición social, humana, la categorización, la conceptualización, el desprecio, incluso el desprecio de no aceptarlos porque son sucios, este,
los llevan a estigmatizarlos, ¿no? A rechazarlos, ¿no? Pero por ahí alguien decía que, que si nosotros pudiéramos platicar con ellos ver sus pensamientos o ver sus vivencias o conocer un poco de sus experiencias, pues yo creo que podrían aportarnos muchísimas cosas. Lástima que son categorizados, lástima que son estigmatizados y no podemos, incluso socialmente, son marginados y no podemos como convivir con ellos, ¿no? Pero si el Estado, el gobierno pudiera involucrarlos, incluirlos en una sociedad como esta y poder ellos mostrarnos parte de su existencia, parte de su vida, pudiéramos aprender de ellos cosas inimaginables. Porque, como lo dijera ahí una pedagoga, Lola la Loca, de Colombia, dijera, son bibliotecas andando, son bibliotecas vivas, ¿no? Se imaginan cuánto conocimiento, cuánto aprendizaje, cuánta experiencia, cuánta vivencia hay detrás de todas esas arrugas, cuánta filosofía, sobre todo filosofía, cuánta sabiduría hay detrás de esa mirada, de esas palabras, de esa cabeza, que hay dentro de esa cabeza que nos pudiera retroalimentar, que nos pudiera compartir su conocimiento para poder cambiar esta sociedad, ¿no? Es evidente que incluso detrás de ellos hay incluso pasado oscuro, ¿no? Un pasado oscuro y que tal vez pueda existir un cierto arrepentimiento o tal vez no, pero el elemento central de estas fotografías, por lo que yo veo y por lo que alcanzo a entender, es precisamente esa sabiduría, esa inteligencia, y que incluso han llegado a esa vida, han llegado a esta edad, porque al final de cuentas su experiencia, su sabiduría, los ha llevado a, a, poder sobrevivir en medio de esta guerra, ¿no? En medio de este mundo que se caracteriza por ser un mundo en conflicto, ¿no? Miren esa mirada, incluso esa mirada también incluso podría ser una mirada desencajada de un mundo violento, de un mundo raro, que ya no quiero pertenecer a él, ¿no? Y que incluso me exilio en la calle para no ser parte de ese mundo tan violento. Eh, eh, bueno, pues básicamente esa fue la sesión de esta semana. Hicimos un poco de filosofía a partir de las imágenes que les mostraba. Hicimos un poco de abstracción, un poco de hermenéutica. Ya poco a poco vamos a ir viendo en qué consisten todos estos conceptos. La idea es que primero ustedes se interesen de una manera más práctica sobre lo que es la filosofía y que lo lleven a cabo cotidianamente. Por último, me gustaría comentarles que la actividad número 7 del segundo parcial, o la actividad 3 del segundo parcial, va a consistir precisamente en que ustedes puedan un poco mostrar una propuesta fotográfica como tal vez la muestra Hugo Urgayen. Hugo Urgayen nos muestra un fotomontaje. Yo lo que les comentaba en la sesión de Zoom es que ustedes lo que pueden hacer tienen tres opciones. Obtener las fotografías, sacar las fotografías o extraer las fotografías por internet o imágenes, incluso si ustedes quieren, fotografía e imagen. Esa es una opción. Pueden tomar esa. La siguiente opción que pueden tomar es tomar fotografías o imágenes de periódicos o revistas. Y la tercera opción es que ustedes mismos salgan a la calle y tomen la fotografía por ustedes mismos, con sus celulares, que con los celulares ya se toman buenas fotografías. Pueden tomar una de esas tres opciones. ¿Y qué me van a hacer? Pueden plantear la propuesta de Hugo Urgayen, hacer un fotomontaje parecido a lo que hace Hugo Urgayen. Ese es uno. Dos, pueden hacer un collage. Pueden hacer un collage, es decir, no solamente utilizar ni una ni dos imágenes, sino pueden utilizar varias imágenes que ustedes quieran. Pero el elemento central que quiero que ustedes me muestren es que ese fotomontaje o ese collage tiene
tiene que tener forzosamente una propuesta. Es decir, me tiene que decir algo. Me tiene que decir algo, como como el fotomontaje de Hugo Urgayen de esas dos niñas, una vestida disfrazada y la otra viviendo una guerra. Se le cayó un edificio entero y sobrevivió. Nos está mostrando esas dos realidades, que mientras unos viven bien, otros viven en condiciones casi dantescas, ¿no? O terribles, ¿no? Eso es prácticamente la actividad número 7. De todos modos se los va a redactar mejor. Y bueno, pues es eso. Espero, bueno, este es el resumen que les hago para ustedes, quien quisiera retroalimentarse, o para aquellos que no pudieron asistir, pues bueno, esto fue lo que vimos la sesión pasada. Espero verlos muy pronto. También yo les comentaba que estoy un poco entusiasmado porque al parecer la pandemia ya tiene fecha de caducidad. En el mundo se han construido varias vacunas que al parecer tienen una cierta efectividad y que nos va a llevar casi completamente seguro, nos va a llevar a podernos ver el próximo semestre, que creo que es por febrero. En ese sentido estoy entusiasmado. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos pronto. Nos vemos aunque sea por clases virtuales. Nos vemos el próximo martes por Meet. Acuérdense que Meet nos vemos con una iniciativa propia. Nos vemos los martes para continuar retroalimentándonos y seguir haciendo filosofía. Bueno, les mando un abrazo, un saludo y un recuerdo. Espero que todos estén bien de salud, ustedes y sus familias. Hasta luego.